abogados, políticos, empresarios y el problema de la élite en Estados Unidos. La crítica de la economía política no es un fin en sí misma, es un medio para esclarecer las relaciones sociales reales y su transformación necesaria. Cada ideología, desde su interior, produce su propia mentira. Pensar nunca es científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. En esta ocasión, como ya lo vieron, vamos a tratar la película de Trump que acaba de salir y nos encontramos a unos días, además, tiene que decirse, de las elecciones que van a ocurrir en Estados Unidos. Va a ser el próximo supermartes del 5 de noviembre. Y esta película, por ende, no es ninguna casualidad de que salga en este momento. Nos encontramos con una película dramática biográfica que no estuvo hecha ni siquiera aprobada por Trump. Ujú. O sea que más bien él... Al contrario, de hecho, ¿no? Él la detestó tremendamente. Dijo, no vayan a verla. Sí, no, dijo que era fake, que tenía sí. muchísimas mentiras, que presentaba de una pésima manera a su esposa. Como veremos, algo de eso hay detrás de esta película, porque quien la dirige es un director llamado Ali Abbasi, que es un director iraní que después se trasladó a Copenhague, donde vive actualmente, y por ende, digamos, como que parece apoyar una visión liberal de la política, como veremos en un momento, pero básicamente lo que nos cuenta esa historia es tratar de recrearnos la vida de Trump, de cómo es que pasó de ser un pobre millonario a ser el gran hombre poderoso que tiene la presidencia actualmente. Entonces nos trata de contar toda su carrera empresarial en general y, digamos, particularmente de la relación que tenía Trump con un personaje llamado Roy Cohn, que parece ser que era como su manager, como su mentor, Abogado. como su abogado, o sea, tenía muchos papeles y, según la película, fue quien finalmente terminó de pasarle esa forma tan machista, miserable, misógina de ser a Trump, no tan ambiciosa, tan llena en ganar pese a todo, aunque nos cueste absolutamente todo. Entonces, parece ser que el director nos quiere dejar de ver de esta manera, que Trump, a pesar de ser un empresario, es un empresario distinto del resto de empresarios estadounidenses porque tiene una historia particular relacionada con un manager que lo volvió de alguna manera malo y por eso ahora Trump es quien es. Bueno, siento yo que a grandes rasgos se puede yo no creo interpretar eso. así O sea, yo lo veo casi de manera opuesta, que Trump... Y quiero decir que me gustó la película, porque ha habido críticas en este canal que sobre todo yo nada más hablo de cosas que no me gustan. En este caso es una película que me agradó, sobre todo porque me parece que ilustra varios aspectos del fenómeno de Trump que sobre todo en la prensa liberal no se abordan de tal forma. Porque, contrario a lo que tú dices, me pareció más una representación de Trump como un síntoma de la élite de Estados Unidos. Porque tratan, y eso sería como mi hipótesis, que ojalá con los argumentos pueda más o menos justificar sobre esta película, es que él es alguien que aprendió. Por eso también el título es El Aprendiz. Es decir, efectivamente, que trata de desnaturalizar la argumentación de Trump que se nos muestra al final de la película, cuando él ya dice, en este mundo hay ganadores y perdedores. Y es en gran parte genética. Y esa explicación, peligrosísima desde mi punto de vista, la película la cuestiona si no muestra cómo se hizo el personaje de Donald Trump y que alguien no nace de esa manera, pero que me parece que más que ser entonces un empresario particular, es como para mí el máximo representante de la idea del capitalismo en Estados Unidos. Porque al mismo tiempo también me parece una acusación a la democracia de allá. O sea, que él no es alguien que opera no como los demás, sino quizás su forma es más exagerada que los demás, pero en el fondo la dirección a la que apunta es que el problema es un sistemático que genera hombres como Donald Trump, pero que no es él como el outsider o que vino de afuera, sino la película muestra lo contrario. Nace desde adentro porque aprendió de la gente que estaba adentro en una época, para ya darte la palabra otra vez, en la que estamos hablando de los 70s, 80s, es decir, que es una película que no habla de los últimos 20 o 30 años, sino es principalmente los 80s con Reagan, del que aprendió mucho, del que se robó hasta la frase, como se ve en la película de Make America Great Again. Ni siquiera eso él se lo inventó. Algunas reglas que se aprendió para el éxito, de las que ahorita vamos a hablar,
Pero todo, digamos, ese ambiente de ese entonces, nos ubicamos en la historia que ganan la Guerra Fría, entre comillas la ganan, se cae la Unión Soviética. Estamos en el espíritu del final de la historia. Triunfó el país de la libertad, del capitalismo, la democracia liberal, todo eso. En ese entonces, o sea, es decir, cuando la narrativa que acompañaba todo eso era, esto es lo mejor que puede haber. Esto es un país al que todo mundo tiene que aspirar. En ese momento, el ambiente de la élite de allá se nos muestra y queda claro que en ese ambiente nace el síntoma que es Donald Trump, pero nada más lo veo más bien como un síntoma de algo que tiene que ver con muchas cosas, pero no con Donald Trump. Y esa acusación tácita de la película me gustó porque hoy en día se aborda a Trump como alguien que viene del exterior, así que viene aquí a amenazar algo que funcionaba tan bien, que es un peligro, y si no gana, todos vamos a estar bien. Y la película dice, bueno, si no es Trump, es otro, porque es un problema sistemático. Entonces, por eso lo veo un poco opuesto, creo que. Puede ser, pero digamos, a mí me parece que el recurso de la película al personaje de Roy como el origen de, digamos, las ambiciones o el que termina de detonar esa forma de ser particular de Trump, es también, me parece a mí, como un face washing, porque significa que no es todos. O sea, no son ni siquiera Trump como tal. Es más, si no hubiera estado el personaje de Roy Cohn, a lo mejor Trump hubiera desarrolladose como un millonario normal o como un empresario normal. Ese es mi punto. Que me parece a mí que en la película es una crítica no en general a la clase, digamos, como millonaria o empresarial, porque me parece a mí que en el fondo sigue apoyando la idea de que Trump sigue siendo un empresario en un mundo libre, que finalmente terminó ganando. El problema es el elemento como disruptivo ahí que es John, que digamos sea Roy, porque es a través de él que poco a poco muchas de sus vicios, de sus formas de pensar, sus lemas, poco a poco los va aprendiendo Trump. Pero pareciera sugerir entonces que si no hubiera estado ese personaje, a lo mejor Trump hubiera sido de otra forma. Pero mi punto es que estas personas, digamos, Trump sería yo diría que sí es un outsider dentro de la clase millonaria en el sentido de que se atrevió a hacer política. Normalmente los millonarios no hacen eso. No les interesa meterse a ello. No, eso sí, no. ¿Ser así directamente candidatos? Eso ya es lo final, pero obviamente, y de hecho, en la primera escena de la película, la primera escena, estamos en un club nocturno exclusivo en el que él conoce, Roy y Cohn, exacto, que se conocen. De hecho, él le habla a Trump, que todavía se nos muestra como más joven, como tímido, todavía oprimido por su padre, por la presión de ser un empresario joven que va a tener éxito, etc. Lo conoce, pero más allá de que se encuentren estos dos en este club, lo que nos dibuja la película es que en ese club, de hecho, se nos dice, bueno, este es el abogado tal, aquí está el fiscal, el político, el demócrata, es decir, que es un club donde se frecuenta la élite de Estados Unidos de ese entonces, pero no nada más los empresarios, sino es una, digamos, muestra de la convivencia que invita a pensar que es un mundo de corrupción y de que yo te debo esto, luego tú me haces este favor, y que entonces el personaje de Roy Cohn nada más sería como la personificación que ocupas en una película. O sea, porque muchas veces yo también he pensado, bueno, ¿cómo puedo representar algo estructural en una película? ¿Cómo representas simbólicamente o en este caso estéticamente una estructura? Y es entonces a través de la figura de Roy Cohn, que no es nada más él, porque él fue así, claro, tiene su forma de ser muy particular y es raro y desde un inicio se nos pinta como el malo, estoy de acuerdo, pero más allá de eso, me parece que es el representante de la clase empresarial o si quieres de la clase de élite que gobierna en Estados Unidos y que está en todo. Y eso que dices que es un empresario que no les gusta meterse a la política, hacen política todo el tiempo y se meten de forma quizás que uno no lo ve, es decir, debajo de la alfombra, pero están todo el tiempo. O sea, hay una obsesión en la película de los empresarios con la política que ocupan para hacerse más ricos que no les cobren impuestos. Luego, porque lo vemos al inicio, que hay un pleito porque en los edificios de la empresa del que todavía era dueño el papá de Trump no cumplían con la cuota, me parece, de gente negra, ¿no? Había una ley impuesta para no excluir a la gente negra, que además era la cuota del 10%, que me parece muy poco, y ni con esa cumplía. Y luego se meten a la política con amenazas para que no les afecten sus edificios porque no cumplen con esa cuota para la gente negra. Entonces, yo diría que lo único que hace Trump es que se mete a la política de manera visible para todos,
pero hace exactamente lo mismo que todos los demás empresarios que lo hacen de forma invisible. O sea, de todas maneras me parece a mí que por lo menos en una muy buena parte es que el personaje de Roy Cohn, ese es mi punto, no solamente es la representación de esos intereses, porque esos intereses se dan, como tú lo has dicho, pero incluso en contextos muchísimo más, no tiene que ser un bar ni un antro, o sea, se puede ser perfectamente una casa. Es decir, el punto es que el personaje de Roy también está cargado con elementos morales acerca de cómo es la política. Esta idea de hacer lo que haga falta para ganar significa que no todos lo tienen, sino que es algo que propiamente Trump lo fue adquiriendo y que posteriormente eso hizo que él sea un poco como es. Porque, digamos, la película de todas maneras me parece a mí que sí deja verse como muy... que evidentemente es un golpe a Trump. O sea, porque no le gusta en lo absoluto, porque está traicionando los valores de... Yo no creo que sea un golpe a Trump. O sea, Yo creo que sí. yo creo que cometes el error de mucha gente cuando opinas sobre Trump. Que obviamente tú y yo, cuando lo vemos, nos parece obsceno. Y decimos, bueno, pero ¿quién es? Es un payaso que miente, No, pero que inventa. Pero justo... mucha gente se identifica con esa frase. Lo iba a decir al rato, pero hay una conversación íntima con Ivana, que luego iba a ser su esposa, Ah, sí, sí. cuando la va a conquistar, literal, así le dice en Aspen, y hablan, y él dice, en este mundo hay dos tipos de personas. Los killers, los asesinos y los perdedores. Y si eres un killer, eres un ganador. Y a la gente le gustan los ganadores. Y entonces yo digo, ahí queda para mí ejemplificado qué representa en el imaginario de mucha gente la figura de Trump, que está envuelta de todo eso de escándalos de corrupción, escándalos de sexo, comportamiento fuera de lugar, pero todo eso en vez de perjudicarlo o ser un golpe, para mí engrandeces la figura de Trump y en todo caso me pareció una película bastante equilibrada, que no es un golpe, sino es para mí una representación interesante de cómo puede ser que surja una figura de Donald Trump, pero surge desde el seno de la organización política económica de Estados Unidos, que ese es el problema, que obliga a que la gente sea en parte como Donald Trump. Porque ¿no te parece que en la película se nos muestra que el capitalismo en convivencia, es decir, los empresarios con el Estado, los políticos, que aquí lo hemos hablado, así funciona esto? Por ejemplo, Denise Dresser, para hablar de Denise Dresser, traerlo a México. ¿Qué pide, digamos, la élite intelectual en gran parte en México? Capitalismo que no sea de cuates. Siempre se nos dice, no, pero es que aquí haya competencia, que sea en serio, que no sea amiguismos y favoritismos. Y siempre he dicho, ¿en qué mundo viven ustedes? Es una quimera, Disneylandia. No hay país que no se maneja de esa manera. Algunos peores que otros, estoy de acuerdo. Pero siempre funciona así. O sea, pero mi punto es que de todas maneras, esa relación no necesariamente tiene que ser negativamente, o sea, moralmente no son negativos. Es decir, la película de Parásitos, por ejemplo. Ajá. La clase ahí, la que representa la clase de élite, más bien es todo lo contrario a lo que nos aparece de Trump ahorita. Es más bien una clase educada, que es amable, que puede pensar, por ejemplo, en la idea de intimidad. Es decir, esas condiciones les permiten a ellos poder acceder a esas otras formas de interacción humana que a lo mejor en la guerra que se da entre los pobres es simplemente imposible. Bueno, en el caso de Trump me parece que es un poco similar. O sea, lo que nos quiere dar a entender la película también me parece que por el hecho de poner en la boca de Roy Cohn, o sea, es que para mí el problema es la figura de Roy Cohn, o sea, personalizarlo tal vez, porque entonces eso permite que el espectador pueda hacer una distinción entre aparentemente una forma viciada de capitalismo y otra forma que a lo mejor sea muchísimo más sana, natural, que de alguna manera es el Trump cuando es joven, cuando es previo a interactuar con todas esas, a todos Pero, esos Balam, elementos. casi al inicio de la película, que se nos muestra que Trump va personalmente a cobrar rentas. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, que va y a poco eso se nos pinta como mundo feliz. O sea, no, pero... Está Pero el horrible. punto es que, el punto es que Trump, digamos, o sea, los intereses de esta clase, ¿cómo decirlo? O sea, En la película en ningún momento abre, que yo pensé que iba a ser eso, como ese mundo sano, democrático, liberal, donde están los capitalistas buenos. Yo pensé que iba a abrir eso. En ningún momento yo percibí eso. yo siento que lo hace en el momento de la figura de Roy Cohn. O sea, su existencia misma hace que el espectador tenga que imaginar que entonces existe una forma distinta de hacer la política. No, porque además, otra cosa para ya entrar a la trama, porque ahorita para Ok. que vean que no hablamos de la película antes de vernos, porque yo pensé que eras más inteligente que eso. No, voy a quitar esta. Que una y otra vez, ¿qué dice la figura que no te gustó de Roy Cohn? Dice, I love America, I love America, I love America. Todo el tiempo, hasta de manera maníaca,
repite su amor patriótico por Estados Unidos, que lo asocia, o más bien lo iguala, con un amor, como él le llama, por la democracia de Estados Unidos, por la libertad de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los enemigos de Roy Cohn? Los socialistas y comunistas. Así que son así una jerga que merecen hasta pena de muerte, básicamente. Sí, porque además hay que decirlo que Trump se metió también en ese momento. No, más bien Roy Cohn sale de esa segunda parte del macartismo, ¿no? Que es el momento de Estados Unidos donde además esa gente eran traidores, como le llama, que merecen en ocasiones, y no es una exageración de mi parte, pena de muerte. Y ese amor a la patria, amor a Estados Unidos, luego dice, amo la democracia. Y creo que eso, más que ser un juego de palabras sin significado, que obviamente sí lo es, sí es, digamos, para mí una deconstrucción seria de que si hablamos en esos términos, como por ejemplo también se habla en México de eso, amor a la patria es primero, usted es antimexicano, esto va por México, toda esa jerga es tomada en serio dependiendo la ideología de cada bando. Es decir, yo sí le creo a alguien como Trump o Cohen, que sería todavía peor que él, que aman a Estados Unidos, pero ¿qué aman de Estados Unidos? El capitalismo. La acumulación de ciertos contra otros, es decir, ahí vemos la contradicción dentro de una patria. No es la comunidad orgánica donde todos, como dirían aquí en Morena, nos abrazamos, jalamos para que México salga adelante. Esa es otra quimera. Y ahí queda claro. Ellos aman su país, sí, claro, pero aman el país por el capitalismo que hay en ese país, que los beneficia a ellos en contra de otros. La lucha de clases también queda clarísimo. Vemos escenas donde queda claro que la justicia es una justicia de clases, que quien tiene acceso a que los jueces lo favorezcan es la gente con dinero y poder, y quienes se quejan y salen perdiendo en lo absoluto es la gente que no tiene dinero. O sea, hasta eso se nos muestra en la película. Entonces, no vi, insisto, en ningún instante ese mundo ideal como decir, bueno, si no apoyamos a Trump, aquí hay algo que si bien es lo mismo, en el fondo eso es lo que funciona y todos vamos a estar bien. No veo en serio eso, pero veo que no te puedo convencer con ese argumento, pero me pareció interesante que hay una discusión, tampoco está mal. ¿Te parece que entremos? O sea, yo nada más quisiera, digamos, como terminar, porque para mí el problema, digamos, con estas personas no es que... El problema no es la ambición. El problema, digamos, no es como esos valores que de alguna manera Roy Cohn parece... Es que la película sugiere que el comportamiento de alguna manera se perpetúa a través de reproducir ese tipo de valores, ese tipo de pensamientos. Pero mi punto es que aun cuando no los hubiera, aun cuando no estuviera el personaje de Roy Cohn, y aun cuando no hablen en esos términos, digamos que no vaya a lo mejor Trump personalmente a cobrar, puede llevar a gente, puede no haberse visto en un prostíbulo, puede haberse visto en un café normal. El punto es que a pesar de todo eso, la dominación que establecen no se basa necesariamente en esos valores, simplemente se basa, como lo hemos dicho otras veces y como es tu análisis también ahorita, en las estructuras económicas que benefician a una clase sobre otra. Pero en algún momento las clases ilustradas de Europa, que también se estaban mezclando con el capitalismo, tenían una sensación de valor moral por encima incluso de los propios burgueses. Los aristócratas, cuando empezaron a crecer, los burgueses se sentían superiores a ellos, porque decían, ustedes solamente tienen dinero, no tienen la cantidad de valores. Mi punto es que de alguna manera lo que nos está ofreciendo la película es decir, vean cómo también están cayendo los valores acá a través de figuras como Roy Cohn. O sea, la reproducción de la élite se asegura a través de personajes así. Por eso tienen esos valores. Hay que ir en contra de esas personas. Pero, de nuevo, mi objetivo es que el problema es personalizarlo. El problema es que haya habido una figura, Roy Cohn, que moralmente se interpreta de esa manera. Y bueno, ahí está el cáncer, lo podemos ver ahí. Pero para mí es mucho más complejo en el sentido de que tiene que ver más con las estructuras y menos con las actitudes o formas personales de ser. Y ya con esto acabo. Por eso también creo que es tan característico la figura de Trump y la figura de Elon Musk. Por eso decía que no son así tampoco los millonarios en Estados Unidos. No se meten a la política. No se meten en esos términos, como tampoco lo hicieron los capitalistas de que describe Marx en el 18 Brumario. Dice, los capitalistas se fueron a continuar el negocio y ellos solo interactúan con los políticos cuando quieren, digamos, como intercambiar cosas o todo lo demás, pero ellos siguen siendo la cara de alguna manera visible del Estado. Y por otro lado están los empresarios. El hecho de que ni Bill Gates ni ninguno de los otros grandes de la tecnología se hayan metido directamente a apoyar, ni siquiera así como abiertamente en mítines y todo lo demás como lo está haciendo Musk, o sea, también habla un poco, yo creo, de que es ese tipo de clase empresarial la que termina siendo criticada por estas películas que, de nuevo, o sea, creo que se sintetizan en la imagen de Roy Cohn. O sea, y me parece una crítica limitada, sinceramente. Tú dices que critican entonces a los que moralmente consideran malos
y con eso, de manera tácita, afirman los que moralmente se comportan como la película diría que uno se tiene que comportar. Así es, me parece que sí. No, yo sí para nada veo eso, porque lo primero es que en ese sentido Trump podría ser un outsider simplemente porque ya es una élite, con todo respeto, naca. O sea, ya no es... Trump no lee libros, Trump no va a la ópera, Trump no puede hablar de historia o de cultura, sino Trump, como dice en la película, de hecho, su arte es hacer dinero. Eso lo considera arte. Lo demás es un ignorante de basura. Ya no hay nada de aspiración de una formación de élite más allá de tener mucho dinero. En eso estoy de acuerdo. Entonces, en eso se diferencia de quizás otras partes de la élite en Estados Unidos. Lo que los une es que, bueno, todos tienen mucho dinero. Pero, de hecho, cuando él comienza su ascenso en el mundo de los edificios en Estados Unidos, como se nos pinta en la película, le pide préstamos y apoyo a empresarios que dices que según tú no se critican en la película. Vemos mítines donde él los trata de convencer, a ver, aquí el hotel está feo, pero vamos a poner uno nuevo, ayúdenme ahorita, va a ser un gran negocio. Y ellos son así, bueno, y luego esos políticos que según tú no se meten a la política, lo primero que le dicen es que, oye, pero nos van a cobrar impuestos, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, ellos claro que se meten a la política. Tú dices los empresarios como Bill Gates. Bill Gates le donó, no recuerdo el número exacto, pero me parece... Ese es el mayor donador a la campaña de Kamala. O sea, si eso no es meterse a la política, entonces yo soy virgen. O sea, eso es claro que es hacer política, pero lo único es que no hacen es que lo hacen poniendo la cara, meterse como Eso- Donald Trump. Eso Pero para mí es relevante. O sea, es una diferencia importante. para mí no es exactamente lo mismo. Nada más cambia la forma, pero no el fondo. El fondo es Pero, que quienes mandan en la política es la gente que tiene dinero. o sea, sí, pero digamos, ok, estoy de acuerdo, pero en el fondo está criticando la forma. O sea, está No. diciendo, claro que sí, de nuevo. Para mí el hecho de que lo pusieran un personaje y que lo moralizara Pero eso es un hecho y lo histórico. O sea, es un personalizara. personaje históricamente cierto. No es un invento del director. Lo sé. No, pero el personaje que vemos en la película es un invento del escritor. O sea, en tanto que no necesariamente se corresponde con la persona que fue real. Bueno, en la tal cual película no, está siendo el que transfiere las ideas, las ideas que permiten reproducir a la clase política, a la élite política en ese punto. Pero digamos, para mí sigue siendo relevante el hecho de que Bill Gates no se ponga él mismo como empresario en las elecciones. O sea, porque... Yo en ese sentido no veo gran diferencia, pero si quieres avanzamos y se te ocurre algo al respecto. Continuemos. Bueno, para quizás nada más esbozar brevemente la trama de la película, como ya dije al inicio, vemos a Trump, que tiene más o menos 30 años. Su papá es dueño de la empresa familiar, se diría hoy. Construyen edificios donde vive gente con poco dinero, se podría decir. Se nos muestra escenas que sufren con el pago de renta, etcétera. Conoce, como ya también lo mencioné, el abogado Cohn, y poco a poco el abogado va moldeando o dirigiendo, si quieren, la ambición de Trump de superar a su papá, que es lo primero, como emanciparse de las cloacas de su papá, que no sabe qué es bueno para él y que no tiene ambición y que no va a llegar a ningún punto. Luego, de hecho, hace como unión con este Cohn cuando demandan al Estado, que es algo que me dio muchísima risa, es cuando dice que se vayan al carajo con sus cosas. O sea, se lo tienen que imaginar que el Estado le exige un pago de impuestos a la empresa de la familia Trump y en vez de decir que no pagamos lo que sea, se la voltean. En vez de eso, vamos a demandarlos que ustedes nos paguen algo por el maltrato a nuestra libertad para emprender y ganan la demanda, pero no porque legalmente tengan la verdad de su lado, entre comillas, sino porque Trump se da cuenta que hay un poder de hombres sobre hombres con amenazas. Porque, y eso también me pareció curioso, de la figura de Cohn, que es un abogado judío y gay. Pero no porque sea gay, es decir, como se diría hoy, su identidad gay lo convierte en un defensor de los gays. Todo lo contrario, homofóbico, aunque él mismo es gay. Sí, gente, eso puede existir. Puede existir eso. Y por ende también puede haber al revés. Gente que no es gay y apoya mucho más la causa gay que propia gente gay. Podamos hacer ese ejercicio porque a veces eso me desespera. Sí, o sea, que uno no puede ser como gay y al mismo tiempo, como Cohn en la película, abiertamente homofóbico y de hecho amenaza en una escena a un político que tiene relaciones, no sé si con infantes, ya no me acuerdo bien de eso, pero con, digamos, gente, me parece hasta que fue en Cancún, tiene imágenes. Ajá, sí. Con eso lo extorsiona y con eso Trump gana la demanda. Y que de hecho, digamos, eso también ocurre mucho ahorita con las elecciones, con el voto latino, que también
¿cómo puede ser que un latino vaya a votar por Trump? Eso es imposible. Pero bueno, o sea, es justamente no alcanzar a ver que el público latino es complejísimo de No, todo. sí, claro. Y hay de todo. De Como, todo. como en todos los grupos. Como cualquier lugar humano. Todos los grupos, sí. Y que con quién te acuestas no te hace de izquierda o de derecha. O sea, eso, pero lo tengo que mencionar porque me pareció curioso y algo que hoy en películas ya casi no lo veo, sino casi siempre el gay entonces es súper LGBT y anti-Donald Trump. Y en esta película no, sino el personaje más nefasto es súper gay. Y además es explícito, porque su comportamiento, entre comillas, no cumple con el cliché de ser gay, sino sus prácticas de sexo. Y luego al final hasta le da sida y muere por ello. Entonces, esta, digamos, contradicción en el personaje del abogado me gustó. Es cierto, es cierto. ¿Y cómo viste, por ejemplo, la relación que aparece con un poco con Ivana? Porque lo que se nos deja entender hasta cierto punto es que más bien Trump abusó de ella, ¿no? O tuvo así como una relación violenta que la forzaba, que ella tenía que ir más bien irse adaptando poco a poco a las acciones a las que se iba metiendo Roy, ¿no? Ivana, debo decir, es el personaje que menos me convenció, porque se nos muestra que se conocen. Luego él la trata de conquistar. Al principio él se niega, dice, te tengo un compromiso, amo a mi futuro esposo, me voy a ir de viaje, perdón, sí me gustas, pero no. Y luego de repente no sé qué exactamente provoca que ella cambie. Y luego fue curioso que unos días antes de que se casen, el abogado le dice a Trump que tiene que firmar algo Ivana para, en caso de divorciarse, ella no se quede con nada de los edificios y las cosas de Trump. Y de hecho le dicen, bueno, en el caso de divorcio te vamos a pagar por año $20,000, o sea, para esos niveles, nada. Y había una cláusula que obligaba a Ivana de regresarle los regalos que le había hecho Trump durante los años que iban a estar juntos. Y eso a Ivana obviamente la hizo decir, bueno, esto no lo quiero y todo. Sí. Y luego dije, bueno, Ivana va a decir, ok, tampoco abuses tanto, pero luego, ¿cómo la convence de casarse 3 días después? Con un giro de $100,000, con eso ya la compró y digo, bueno, seamos honestos, vamos a ponernos serios. O sea, si yo soy Ivana y me caso con alguien como Donald Trump, que ya en ese entonces se podía saber a dónde apunta eso, sorprenderse luego que es un hombre autoritario, narcisista, potencialmente abusador, no lo justifica obviamente, eso está horrible. Sin embargo, caray, o sea, eso es como si salgo en la lluvia, me sorprende que me voy a mojar, es como... Caray, o sea, entonces Claro. no lo hagas. Eso como que la figura se me hizo un poco infantil, así como, bueno, era más o menos para mí como espectador obvio que eso iba a pasar, pero afortunadamente es poco tiempo en la película que se trata Estoy de acuerdo, Ivana, sí. pero ¿no te parece que también hay como cierta, por lo menos en la figura de Ivana, cómo lo tratan en las elecciones, como cierta idea de que ella también es víctima, ¿no? O sea, de que ella sí, claro, realmente no está ahí porque quiere. Que en sino parte que seguramente hay más- es víctima, pero caray. O sea, es ¿Estás de víctima acuerdo? de un éxito tremendo, porque, o sea, ella misma es parte de eso que está Estoy de sucediendo. acuerdo, O sí, sea, estoy de acuerdo. él lo es. Por eso digo, hay que ponernos serios. O sea, víctima hubiese sido si la compra cuando tiene 15 años. Y luego la educa, la manipula y O se la tiene casa con por ella. coerción. O la así, tiene total. bajo coerción, sí, pero ya la conoce cuando ella es adulta. Todo mundo ya en ese entonces sabía quién es Donald Trump. Y digo, o sea, pongámonos serios. Con eso no justifico los abusos. Eso es, si es cierto, merece cárcel, no digo que no. Pero tampoco yo creo que ella es la víctima, que sí pasa quizás con otras mujeres que se casan con hombres que no son públicos y que no sabes quizás qué tipo de comportamiento han mostrado en el caso de Trump, digo, por Dios. Oh, no, y que incluso seguramente comparte muchos de sus valores. Y comparte O sea, muchos de sus valores. Esa es la Sí, cuestión. sí, claro, estoy de ¿no? acuerdo, sí. Pero bueno, finalmente me parece a mí que a lo largo de la película, por ejemplo, como cuando están comprándole el primer traje, o sea, se ve que Roy cumple una función de lo que hoy en día cumplen algunos gurús del éxito, o que buscan hacerlo, que justamente es eso, tratar de presentar una imagen completa. O sea, es como volverse expertos en la superficialidad de las interacciones. Ujú. O sea, y de alguna manera se ve eso, cómo van construyendo la imagen de Trump poco a poco, comprando ciertos edificios, teniendo ciertos eventos, vistiéndose de una cierta manera, generándole las frases que acabamos de ver. Es decir, es la construcción de todo un personaje, pero sería así como el ideal de todos los gurús del éxito de hoy en día. Así Estoy de como acuerdo, sí. lo máximo posible. Quizás sirve reafirmar sus 3 reglas. ¿Cuáles son las 3 reglas que le pasa a Trump? Que luego Trump los convierte en propias. Digamos, la película acaba cuando comienza a escribir su libro El arte del deal, o cómo se dice en español, el arte del trato sería. Sí, o el arte de negociar. El arte de negociar, exacto, el Sí, arte de sí. negociar. Y ahí dice, estas reglas son de los ganadores. Y yo soy un ganador desde el nacimiento, básicamente por genética. Y esas 3 reglas son, número 1, ataca siempre a tu rival.
atácalo, atácalo, atácalo. O sea, es así como, entre más ataques, mejor. Luego, nunca admitas nada. Niega todo siempre. Y número 3, declárate siempre vencedor. No importa cómo acabe el asunto. Y bueno, o sea, uno podría decir que es una película ficticia y todo, pero yéndonos al mundo real fuera de la película, pues eso creo que es una buena síntesis de cómo se comporta Donald Trump en el espacio público. O sea, eso creo que es fiel seguidor de esas 3 reglas. No digo que sea el único y no que eso sea lo que más me preocupa de Donald Trump, pero que su personalidad sí se basa en esas 3 cosas, pues sí me parece que es clarísimo. ¿Estás de acuerdo? No, bueno, y a mí lo que me parece más triste es que en general estas 3 reglas también están asumidas por muchas personas. No, sí, como claro, si fuera sí. su ethos. O sea, esta idea de ataca a tu rival. O sea, uno tiene rivales. Siempre van a haber competencia. Aquí es como la selva. Eso es uno. Luego el de admites nada, niega todo. Es como un principio liberal del derecho de no, yo no hice nada hasta que me prueben lo contrario. Y el tercero, declárate siempre vencedor. Eso me recuerda mucho esto de no hay problemas, hay oportunidades. Sí, estoy de acuerdo, sí. Tengo una oportunidad de menos 2,000 pesos en esta quincena, pero ahí la tengo, ¿no? Entonces, yo creo que estos 3 valores en general se esparcen como sobre todas las personas, sobre las relaciones en general, o permiten que muchas personas leen sus propias relaciones a través de estas reglas, ¿no? A través de esa competencia constante. Pero se entiende, digamos, en relación al capitalismo, y como tú lo dices, por eso quizás encuentran tanto eco en Trump, en la figura de Trump, porque encuentran esas 3 reglas expresadas ahí en un personaje que, bueno, en estos últimos tiempos, esto de declárate siempre vencedor parece ser total, o sea. Un ejemplo, pues como Xochitl Gálvez, que cuando perdió como por 35 puntos, dijo, ganamos, porque no importa lo que pase. Algo que también me gustó de la película es que muestra que una vez que Trump se emancipa del abogado o digamos lo supera, es cuando se da cuenta de la importancia de los medios de comunicación. Porque digamos el abogado Cohen es muy bueno, entre comillas, digamos, para alcanzar lo que él quiere en el trato detrás de bambalinas, sí diría, ¿no? Así como en el cuarto oscuro, a ver, yo te amenazo, tú me amenazas, el acuerdo. Pero Trump se da cuenta que eso sí sirve, y seguramente lo hace, pero lo que aún más sirve es el juego con los medios de comunicación. Cómo usa lo que le dice a los medios a su favor y cómo maneja casi una doble estrategia que por un lado te amenazo y por el otro te pongo como ridículamente estúpido en los medios de comunicación, que eres un incapaz y que ya ven que Trump se caracteriza mucho por decir que los políticos todos son una bola de ineptos, todos son ineptos. Y en la película sale esa idea de decir, bueno, si los pongo como incapaces de hacer nada y luego los amenazo en privado, pero sobre todo aprovecha ya el poder de los medios de comunicación, porque varias escenas de la cinta son, digamos, reactuaciones de entrevistas del mundo real. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, que hay videos en YouTube que están exactamente ahí y que se metieron a la película algunas partes, pero creo que encajan muy bien en lo que Trump entendió y que además tiene, aunque no me guste, el talento para eso. No todo el mundo tiene eso. Y voy a hacer la comparación, aunque muchos se van a espantar, con López Obrador. Que yo no digo que Trump sea como AMLO o que AMLO sea como Trump, sin embargo, en ese juego de aprovechar los medios, AMLO me pareció que se parece mucho, en ese sentido, insisto, a Trump. Un ejemplo al final de sus 6 años dijo que nuestro sistema de salud en México es aún mejor que el de Dinamarca. En la mañanera, casi el día siguiente, le preguntan, oiga, yo lo admiro mucho, presidente, pero pues ¿cómo pudo usted decir eso? Está muy difícil. No, eso lo dije para darles la nota, para que hablaran de eso. O sea, ya digamos ese juego con los medios, no para rendir la información o convencer a la gente con argumentos buenos, sino a ver, ¿cómo logro que los medios hablen de lo que yo quiero que hablen? Y hoy quizás es más obvio eso, ¿no? Hoy quizás diría, bueno, es que medio mundo hace eso. Sin embargo, el que creo que es el maestro en eso es Donald Trump y lo hizo ya desde los 80s, 90s, como se muestra en la película. Fíjate que lo que acabas de mencionar de Trump y AMLO me recordó un poco a un video que grabamos hace algunas semanas, que de hecho deberían meterse a verlo, en el que tratamos uno de los textos de Hitler, de Mi Lucha, donde justamente reflexiona sobre el papel del orador y, como tú lo estabas diciendo, la importancia de los medios para eso. O sea, que no solamente ocurra bajo las bambalinas, sino que si uno quiere pretender llegar a niveles
interacción social muy grande, se ocupan las oraciones. Y dice, Ujú. el orador se dejará influenciar siempre por la masa, de modo que instintivamente fluyen de sus labios justamente aquellas palabras que aquella necesita para tocar el alma de sus oyentes. Si ve que no le comprenden, formulará sus conceptos en formas tan primitivas y claras que indudablemente hasta el último de los más tontos ha de entenderle. Me parece a mí que muchas de las serían grandes platicadores de la técnica de la oratoria. Se podrían contar unas historias de cómo jugaron con los medios y creo que se han salido con la suya y creo que tienen un buen punto cuando dicen que la victoria de Trump hace 8 años no hubiese sido posible sin la obsesión de los medios con Trump. Es cierto. Y hablo de los medios que lo pretendían como criticar y poner como un payaso. Pero ellos mismos inflaron la imagen de Trump y provocaron el efecto contrario de lo que supuestamente estaban haciendo. Es cierto, en gran medida también porque su propia propaganda cumplía la estructura de Trump. Era una propaganda sumamente simple, Sí. pero no podían hacerlo también como Trump. No podían ganarle en No. su mismo juego. No, y creo que lo que más daño le haría a Trump es que lo ignoren. Exacto. Eso sería, o sea, si yo me quiero poner de estratega, si yo soy dueño de un medio gringo y diría yo soy anti-Trump, ignóralo. E incluso yo también diría, como una de las armas para a veces deshacernos de esas identidades partidistas tan fuertes, es tratar de oponer realmente cómo son los análisis, o sea, irnos seriamente a lo que ha hecho el partido comparado con lo que se dice, ¿no? Sí, eso sería, digamos, esa combinación de cuando se pone de payaso, ignorarlo y hablar seriamente lo que hizo, lo que no hizo, pero ahí estamos pidiendo mucho, porque creo que ahí sí el espectáculo es algo que Trump, y lo vimos con un clip de hace algunos días, que se Sí. puso a trabajar en McDonald's unas horas. Y digo, yo viendo esa película, digo, claro, nada más Donald Trump puede hacer eso. O sea, porque incluso Kamala, si lo hace, eso se va a ver. Digo, es ridículo cuando lo hace Trump, pero viendo la película sí me quedé con claro. Pinche maldito. Claro que tenía que hacer eso y claro que le va a ganar votos. O sea, como esa perversidad, pero esa habilidad para hacer eso y que no parezca ridículo de como de pena ajena cuando lo hace, sino que es diabólicamente bueno en eso. Digo, cara, eso me pareció otra vez que encaja tan bien en la película su escena ahí trabajando en McDonald's. Digo, pinche Donald. Sí, totalmente. Y que de alguna manera eso solamente tiene éxito en una población que también ha dejado hace mucho tiempo la lectura o las condiciones así, sino que más bien ha sido una masificación de la política, una espectacularización, como le hemos comentado en otras partes. Quizás sean las elecciones más espectacularizadas y no sé si democráticas en el mundo. Y es de ambos lados, hay que decirlo. Sí, o sea, porque sí. No es que por el lado de Kamala sea muy serio y muy lista, ¿no? No. O sea, simplemente Trump, como ahí sí estaría también de acuerdo. Y quizás eso también se ve en la película. Ahí sí es un síntoma, digamos, es de cómo se hace la película. Síntoma. Ya nada más tengo algunos argumentos. Otra parte que ya mencioné, pero que tiene que ver con la obsesión con los impuestos. Se habla muchas veces de los impuestos y como condición de posibilidad es que no les cobren impuestos. Eso también es algo que me encantó de la película, es que se muestra cómo tienen que permitírseles a los empresarios reglas especiales que no aplican para nadie excepto para ellos, para que luego se hagan aún más ricos. Eso también rompe con el mito de que, bueno, es que ellos hacen muchas cosas y trabajan muy duro y se merecen entonces que las admiremos o que casi estemos agradecidos con que tengan sus empresas. Y ahí queda claro que básicamente estamos hablando de fraudes al fisco para que ellos se hagan aún más ricos y que sin esos fraudes muchos imperios de empresarios ni siquiera pudieran existir. O sea, ahí vemos la dependencia de los empresarios del Estado y la política, que claramente está la primacía de lo político sobre lo económico, aunque en el mundo real se nos presente al revés, que quienes hacen todo son los empresarios y la política nada más es un estorbo ahí que básicamente no tiene derecho de existencia. Claro, aunque ese tipo de fraude aquí en México está legalizado. Aquí no sería fraude, aquí se llama rescatar a los bancos. No, y allá también, pues por eso hasta van a corte y todo, y son fallos que tienen ese manto de justicia. Es que ese es mi punto. O sea, en la película ocurren fraudes, está bien, pero no es lo más importante. O sea, los fraudes más grandes, lo de verdad son importantes, legales. son perfectamente legales. Pero en la película también, para el ojo del público, que no estamos en la película, pero digamos, si nos trasladamos a la época, el fallo luego en una corte oficial pública es a favor de Trump. Sí. No es que cometa crímenes y luego lo perdonan, sino él sí se asegura que lo que quiero hacer tiene que ser legal. Pero para, digamos, luego a que al final salga que es legal, hace toda una serie de acciones que son cuestionables, pero no me parece que él sea el único. O sea, ese tipo de trucos de amenaza, de yo tengo algo en contra de ti, entonces si no haces eso lo voy a usar, me parece de lo más común. Y de hecho aquí en México, que todo el mundo ahorita se obsesiona con
la reforma al Poder Judicial, que te digo, eso importa muy poco, porque hay leyes que son legales, bueno, más bien todas las leyes son legales, pero no por eso tienen que ser justas, o no porque algo no sea legal, no por eso es menos justo o puede ser injusto. O sea, me parece una discusión muy poco política y muy estéril, y perdón, pero muy de gente que estudia leyes o que es de la Facultad de Derecho y que no le importa realmente lo importante que sí, sería para mí siempre el lado político sobre el lado de si hacemos más o menos leyes. Eso no creo que sea el problema. Porque hablando de impuestos, algo que también queda claro en la película de manera tácita es la importancia de usar como medio de democratización el cobro de impuestos. Queda clarísimo que podría ser un vehículo importantísimo para democratizar, aunque sea de forma mínima, los países. Si se le cobra impuestos y entre más mejor a la gente que más tiene. Es decir, que para mí vemos la intención democrática en serio de un gobierno y país en el cobro de impuestos. Hablando de AMLO y Morena, ninguna. Y de Sheinbaum tampoco. Ya dijeron, reforma fiscal no va a haber, los ricos se van a quedar con todas sus ganancias. Y eso también en la película queda claro que lo que más le espanta a esa clase sería un aumento en el cobro de impuestos, que le llaman en la película el socialismo, el comunismo, la falta de libertad y todo eso. Y hablando de hoy, Elon Musk es el que más habla de eso. Dice que esto es un cáncer, que aquí me están quitando la libertad, la regulación, y por eso en gran parte él se unió con Donald Trump, que es una amistad nueva, hay que decirlo. O sea, hace 3, 4 años nadie podía prevenir que de repente él sea el máximo ídolo de la campaña de Donald Trump. Sí, o sea, yo creo que ahí, como te lo he comentado otras veces, creo que Milley tuvo un impacto muy fuerte en Musk. O sea, como que el discurso primero lo aprendió de Milley y ya después empezó a extenderse. Y luego dijo, Trump se parece a Milley. Ajá, sí. Y de hecho le hace videos similares. El otro día vi que le hizo un video así de así chafa, como si no fuera un billonario, pero bueno, chafísima de Trump como el león. Como el león se despierta y ruge así. O sea, es Milley, digamos. Bueno, yo tendría ya nada más una última crítica que de hecho se relaciona un poco con lo primero que había dicho, que es que, digamos, hasta cierto punto también me parece que la película promueve una visión acerca de la política como un poco cínica. O sea, en el sentido de que hace ver a todos como si todos los políticos son corruptos, como que realmente no hay ninguna otra opción. Y entonces ya digamos que las personas entonces... Si no actúan cínicamente para apoyar eso, pues entonces es apatía. O sea, como que la opción más racional sería no meterse en política. O sea, no estar ahí porque ya vimos que aquí todos son sucios. Y que no importa si es Trump o esto o lo otro, todos aparentemente son así. Pero en realidad yo creo que, o sea, como que debería de permitir un poco más de crítica a esos personajes. Estoy de acuerdo, aunque por lo menos muestra la liaison, como se llamaría en francés, de la triada entre los abogados, los empresarios y los políticos. Sí. O sea que por lo menos la acusación de ser unos corruptos que no sirven no se queda, como en México en gran parte, en los políticos. Como si fuesen así los únicos culpables de la corrupción y no hay alguien que paga la corrupción. O sea, ahí por lo menos queda implicado sistemáticamente el todo. Que es una crítica que tampoco luego me gusta porque la gente va a decir, bueno, entonces ya no hay salvación. Que ese es mi punto. Y todo está feo, pero por lo menos no se va por la fácil de decir el problema son los políticos. Porque hasta AMLO decía eso. O sea, ¿en qué momento AMLO habló de la corrupción de los empresarios? Bueno, según yo, la mafia del poder es una combinación de políticos y empresarios. De esa hablaba cuando era candidato. Ahora ya lo asesoran en la presidencia. Ya no es la mafia del poder. En la presidencia yo nunca lo escuché hablar de la mafia del poder. Que antes hacía eso, que decía que esa mafia tiene sus abogados, tiene sus intereses, compra a los políticos. Entonces, por lo menos hablas de algo que engloba más esferas. O sea, por lo menos yo siento que eso hace la película. Sí, es cierto. Yo nada más tengo un comentario final. Es que queda claro en la película y también me parece que en el mundo real, hablando de Trump, obviamente, es que él se puede permitir el lujo de comportarse mal. Es decir, de ser como un niño pequeño. Eso te da la posibilidad cuando tienes mucho dinero. O sea, yo siento que cuando tienes el capital, entonces te puedes comportar de formas que quizás a gente como tú y yo dirías, en mi trabajo pues sí me tengo que comportar aunque mi jefe me caiga mal, o cuando estoy en la calle pues no voy a hacer cierta cosa, como que eso evita quizás ciertas expresiones que me parece bien, o sea, me parece un avance civilizatorio que no hagamos siempre lo que queramos hacer como si fuésemos un niño chico, pero en el caso de Trump sí veo que a veces como que ejecuta, como diría el filósofo de Austria Robert Falla, de manera interpasiva el comportamiento que quizás mucha gente no se atreve o quisiera hacer y él lo hace. Uh-huh. Eso se puede decir en cosas muy, muy obvias, ¿no? Por ejemplo,
gente que tiene un prejuicio contra la gente que viene de otros países, la migración. Pero dice, me van a decir que soy racista y tal vez me van a correr el trabajo o voy a perder un amigo. Me van a decir mi verdad. Me van a decir mi verdad, pero mira, aquí hay alguien que lo dice hasta peor que yo. Pero también quizás hasta en formas de comportamiento, que ahí se mezcla el odio al feminismo, la misoginia, el comportamiento un poco como bravucón en contra de otro. O sea, como que cumple, creo, que con un espectro de fantasías de comportamientos que mucha gente oprime. Y yo diría, qué bueno que lo oprimen, pero él no tiene que oprimirle porque el poder que él tiene por el capital que él posee le da esa libertad de comportarse como él quiere. ¿Por quién le va a decir algo? ¿Quién lo va a castigar? Un poco como Salinas Pliego también, ¿no? Justo eso iba a decir. Con eso iba a terminar, que el ejemplo en México sería como Salinas Pliego. Ok. Que puede decir cosas y no le pasa nada. Ya ves que hasta cuando lo demanda, creo que hasta fue el INE, que le dijo, oye, te vamos a meter una sanción. Y dice, sí, mándame el cheque, me vale madre. Literal, así contesta. No le importa. O le iban a decir que lo van a censurar. Y digo, a mí qué me importa. Gobernícolas, ustedes no me pueden decir nada. Entonces, ese deseo de regresión infantil que me parece en el fondo potencialmente fascista, se cumple creo que en los personajes como Trump y Milley podría ser otro ejemplo, Salinas Pliego, y habría muchos otros, pero creo que tiene éxito en la gente porque realiza fantasías de comportamiento que la gente en el fondo también tiene, pero que no se atreve a hacerlo porque no tienen el poder de gente que ellos admiran y siguen por eso. Sí, o sea, de alguna manera yo creo que también sigue la reflexión hacia el modelo de pensar que las personas tienen necesidades, pero no necesariamente la interpretación de esas necesidades o la clarividencia teórica respecto de ellas. Y entonces, digamos, requieren que haya elementos o actores externos que interpreten esa realidad y les ofrezcan salidas, ¿no? Y Trump, de alguna manera, se aprovecha de eso. Pero, de nuevo, quizás aquí valdría la pena discutir un poco con el libro de Levitsky y Ziblatt, el de Cómo mueren las democracias, How Democracies Dies. Ahí está. Sí. Porque justamente, digamos, aquí lo tiene. No, perdón, ese es otro. El de por qué fracasan los países. Sí. ¿No? También casi lo ganaron mismo, ¿no? casi lo mismo. Pero digamos que también es un deterioro de que el Partido Demócrata no se dio cuenta, de republicano no se dio cuenta que ahí va alguien que va contra de las reglas. Entonces hay que detener las garantías democráticas para permitir que este personaje no democrático no llegue. Pero bueno, o sea, realmente de nuevo es una incomprensión de cómo Trump, y que por lo menos la película, como tú dices, nos deja ver, también es resultado de esa combinación de factores. Sí, o sea, de eso que en realidad todas esas instituciones que hacen que Estados Unidos sea tan prevaleciente en el mundo son las mismas instituciones que provocan esa clase de cosas, ¿no? Entonces, sería inútil desde este punto de vista, hacer mecanismos que eviten que personajes así lleguen, porque siempre van a terminar llegando. O sea, la cuestión es cómo se relacionan personajes con grandes masas de población, ¿no? Cómo pueden movilizar a grandes cantidades de población. Y que, bueno, yo creo que la película da el clavo cuando Trump descubre los medios de comunicación y dice, pues aquí está, o sea, es esto la forma. Y luego un público adiestrado por décadas y décadas y décadas. Exacto. A dejarse guiar por programas y hoy es peor porque él también fue el primero, a mucha gente se le olvida, que entendió Twitter. Es verdad, sí. A partir de ahí yo prendía la tele o veía el noticiero principal de Alemania, Francia e Inglaterra y de repente la nota era un tuit de Donald Trump. Porque puso a las 3 de la mañana que yo la tengo más grande que no sé quién. Y de repente él dijo, bueno, eso está aún mejor. Ya ni siquiera tengo que hablarle al periódico, a la televisora, sino yo mismo me comunico con la gente. O sea, y a partir de ahí ya se asume como normal comentar los tweets de políticos, que a mí también me parece nefasto. Pero ya se comenta eso. ¿Qué puso Calderón? ¿Qué puso AMLO? ¿Qué le contestó? Sí. La embajada tal. Es decir, que él de nueva cuenta se adelantó a sus tiempos y marca la pauta en una forma de hacer política que en su forma para mí es el problema. O sea, más allá si lo hace Trump o AMLO, si no abandonamos esa forma de hacer política, entonces estamos sujetos a que haya siempre gente como Trump que gane elecciones o que por lo menos esté muy cerca de ganar. Es cierto, totalmente. Pues bueno, ¿recomiendas la película? Sí, yo creo digo, para que vale verla, la pena. No se me hizo nada aburrida. Además, es una época de Trump que creo que se conoce menos, que yo también ubicaba menos. Y en ese sentido creo que sí vale la pena verla. Sí, yo nada más quisiera terminar así con el comentario de que tan es así, digamos, que Trump en realidad es uno más de muchos, que yo diría que Musk se puede comprender como una especie de continuación de Trump, porque es como también un personaje que está siendo idolatrado, mistificado como el gran empresario que por sí mismo puede. O sea, de alguna manera es una repetición de ello. Quizás por eso es menos... más bien era previsible su unificación al final.
Aunque quizás muchos de la clase política que apoyan a Kamala Harris también piensan así. Habrá que ver. Vamos a sacar un episodio donde vamos a analizar lo que pasa en Estados Unidos en 2 días. Y bueno, a menos que tengas algo más, sería todo por hoy. Vean la película, vale la pena y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye.